Y es tiempo de los otros datos y ya está acá con nosotros en el estudio Guillermo Vázquez Handal. Qué gusto saludarte, Guillermo. Buenas noches. El gusto es mío, Michelle. Muy buenas noches. Oye, bueno, adelantaba al auditorio sobre Morena, estos elementos que nos salen muy caros. Pero mira, yo te quiero ceder los micrófonos porque adelantábamos un poco esta charla y tienes importante información, los otros datos importantes que compartir con nosotros. Si vamos al análisis primero de Morena, Morena es un partido heredado de tribus del PRD, donde hay muchas facciones, pero fundamentalmente es un movimiento en el que no hay reglas. Y al no haber reglas, no hay disciplina. Es difícil que entre ellos mismos se pongan de acuerdo, aunque Sergio Gutiérrez dice que de manera unánime van a apoyar la iniciativa, la que sea que mande la presidenta. Lo tienen que hacer, y lo voy a poner en términos de ingreso de nómina. O sea, les pagan para eso. Seguramente habrá algunos que no querrán, pero lo van a hacer. Pero del otro lado, el PT y el Verde también tienen divisiones internas. Últimamente ha estado muy activo en entrevistas y en los medios el senador del Verde, Luis Armando Melgar, y tal vez no hemos puesto atención en lo que está diciendo. Él ha declarado públicamente que él va a votar en contra de esa iniciativa y con ese simple voto no pasa. Esto nos lleva a qué escenario. Si la presidenta manda una iniciativa como originalmente estaba planteada, con reducción de plurinominales y con reducción de presupuesto, no los defiendo, pero entiendo que el PT y el Verde no la deberían de acompañar porque les hace daño directamente. Y no estamos hablando de la oposición, estamos hablando de los aliados del régimen, que por supuesto que no son de confianza, porque son alianzas coyunturales electorales. No es un tema ideológico, y en el interés fundamental de subsistir, no creo que la acompañaría. Pero si la iniciativa se descafeína y no se quitan plurinominales, no se quita presupuesto, más allá de los otros aspectos que implica la reforma, y aparte, como ha trascendido, se les otorga lo que han estado pidiendo en candidaturas a gobernaturas, alcaldías, incluso últimamente se habla que ya el nivel de la presión ha llegado a exigir la Secretaría del Medio Ambiente, que no es un tema nuevo, esa siempre ha sido una bandera del Verde. Pues entonces sería un fracaso político rotundo para el régimen aprobar una iniciativa que no es la que querían a cambio de un chantaje. Porque entonces vendría una pregunta, independientemente del panorama electoral nacional, que en el 27 hay 17 gobernaturas y la Cámara de Diputados es quien manda. Y retomo el tema del senador Melgar porque pues ya lo dijo, él no va a votar a favor. Y con ese simple voto en el Senado no pasaría la iniciativa. Yo ahorita voy a votar en la encuesta. Sí. Yo creo que no se va a lograr. Pues, y la gran pregunta es cuál es la utilidad de presentar una iniciativa que ya sabes que no va a salir. Bueno, me voy a poner en la posición, Guillermo. De entrada, gracias, es una súper exclusiva. Sí. Y lo mido justamente con las declaraciones de Sergio Gutiérrez Luna. Le pregunté, a ver, ¿va a contar la participación de la gente en los foros, de las voces que son importantes? ¿Contará qué pide el PT? Casi nos dijo, está todo alineado para que salga el próximo martes, tal y como lo envíe la presidenta Sheinbaum. No hay enfrentamientos, todo está bien, ¿no? Pero esto ya nos pinta otro panorama. Nos acabas de dar la exclusiva de que seguramente, posiblemente, el martes no salga la reforma, bueno, la próxima semana no se cierre la reforma electoral. Te digo, Guillermo, me voy a poner en la posición de las personas. Qué triste que una reforma como esta no esté a nuestro alcance, nos va a costar a nosotros y no somos nosotros los que vamos a decidir cómo hacer democráticas las elecciones. ¿No? Habría que ver el contenido final de la iniciativa. Porque pareciera que realmente la iniciativa no es un rehén, no es otra cosa que un rehén para las posiciones y las negociaciones que quieren los partidos. Es todo. Es un secuestro, es un chantaje. Es un secuestro. A reserva de conocer la iniciativa, recordemos de lo que se ha dicho, incluso lo que ha comentado la presidenta en cuestión de la intención, que tenía que ver además con reducir el tamaño y el presupuesto del INE. No me voy a ir a la primera versión de Pablo Gómez porque entiendo que esa ya se modificó radicalmente. Hablamos de la reducción de plurinominales y hablamos de la reducción de presupuesto porque es el tema de la discusión, pero hay que ver todos los demás componentes porque algunos pueden ser un atentado contra la democracia, contra la independencia del Instituto Electoral,
independientemente de hablar de una redistritación, en el automático de quitar plurinominales, habría una redistritación de los uninominales, que en términos del poderío electoral de Morena podría llevarles a tener mayorías incluso sin aliados, y que obviamente eso también es una preocupación del PT, del Verde y sobre todo de la oposición, porque estamos hablando de sus aliados, pero partidos como el PRI podrían desaparecer en el 27. Y pensando en esto, en esta reflexión, y como dices tú, poniéndonos del lado de la gente, esta iniciativa tendría que estar en función de fortalecer el ejercicio democrático que tantos años nos ha costado y que yo creo que hoy medianamente funciona, porque digamos que el que los ciudadanos organicen las elecciones ha sido una garantía de los resultados, que han demostrado que puede ganar cualquiera. Pero bajo esa premisa, porque aquí es donde está otra vez el punto interesante, es Morena probablemente no necesitaría al Verde y al PT en la elección del 27 y en la del 30, pero hoy sí por el tema de los votos legislativos, sí, para la aprobación. Y sobre todo lo que acabas de mencionar, que con uno solo se puede echar obviamente a volar esta reforma, esta propuesta que viene desde el Ejecutivo, cabe mencionar. Y yo quiero insistir en el tema, Guillermo, se lo preguntaba creo que oportunamente también al vicepresidente de la Cámara. A ver, sí, y por el contexto, y que nos quede reflexión lo de Julio Scherer también, cómo él mismo exhibió al gobierno y a los candidatos y a los gobernadores, ¿no?, que ganaron. El ingreso de recursos ilícitos en las campañas. No vemos esa inquietud que se vaya a plasmar, que se esté pidiendo, que se estén comprometiendo los partidos como Morena, el Verde y el PT a que no lleguen candidatos ilícitos. Quiero pensar, porque a pregunta expresa en la mañanera la presidenta insistió en que tiene que haber mayores controles, que eso sí vendrá incluido en la iniciativa. Y en el proceso legislativo, porque en una discusión pueden haber cambios, me imagino que eso todos lo votarían a favor, PRI, PAN, MC, porque al final de cuentas es una exigencia de toda la sociedad por todos los antecedentes que hemos vivido, y en todo caso, pues eso también es una responsabilidad de cada partido de cambiar la seriedad, el antecedente por la popularidad. Hoy los partidos se fijan más que en el perfil profesional, de la historia de vida de la persona, en qué tan popular es. Y la popularidad se puede construir de muchas maneras que no necesariamente son las correctas. La simple entrega de dádivas te puede hacer alguien muy popular en la región en donde vives, sin importar que estés involucrada en otros temas. Y sí se ha privilegiado últimamente, me refiero últimamente en los últimos 10, 15 años, escoger algunas candidaturas. Tenemos muchísimos casos, el exfutbolista, etcétera, que llegan porque son reconocidos y son famosos, pero no están capacitados, pero además no son honestos. Ese va a ser un gran trabajo interno de cada partido, pero a quien más le corresponde, porque hoy es mayoría y es gobierno, es a Morena, porque además los escándalos recientes los involucran directamente. Así es, y además ha salido muy caro, como bien lo mencionabas tú, Guillermo, porque son las figuras en su mayoría de Morena las que han salido, pues obviamente marcadas, ¿no?, por la agenda, ya lo decías, de Cuauhtémoc Blanco, como gobernador, como legislador, pero además quienes lo han apoyado y lo han mantenido, obviamente también, ¿no? Y bueno, no hace otra cosa más que restarle puntos a Morena. Y uno pensaría que justamente porque buscan la supervivencia en el 30 y en otros años, pues quieren hacer bien las cosas, pero van demostrando diariamente lo contrario. Porque vuelvo al comentario del principio. El movimiento que se volvió partido, que está en proceso, y eso lleva tiempo, de conformarse institucionalmente hacia adentro, hoy no tiene reglas claras, nadie las respeta, y alrededor hay una gran indisciplina. Y al final de cuentas, porque entendemos que una cosa es el gobierno y otra cosa es el partido, la dirigencia actual de Morena no aparece, no define, no pinta. Es demasiada carga de un solo lado, me refiero hacia el lado de la presidenta. Sí. No puede ocupar toda esa responsabilidad, aunque sí es la máxima figura del gobierno y de su partido, no puede asumir, resolver todos los temas. Además, estamos hablando de una confrontación interna, cotidiana, de intereses, de grupos, que además, como vienen elecciones, pues obviamente hay una rebatinga por
lograr esas candidaturas en base a chantajes, autosecuestros políticos, por supuesto, en donde además, hay que decirlo, el Verde y el PT vieron una oportunidad extraordinaria de si me tocaban 3, ahora quiero 7, quiero 8 e incluso pues hasta de más. Sí, las gubernaturas, ¿no? Como ya estamos viendo. ¿Y qué papel juega la oposición, Guillermo? Qué buena pregunta, porque nunca hablamos de ella en este tema. Justo por eso. Hoy la verdadera oposición de la iniciativa y de la eventual alianza política en el 27 y en el 30 son los aliados de Morena. Son aliados de coyuntura, son aliados muy onerosos para el régimen y pues el PAN, el PRI y MC absolutamente desdibujados. Aquí ya no nada más es un tema de tamaños, de cuántos votos tienen, de la falta de capacidad de planteamientos, de la falta de capacidad de decirnos a los mexicanos, no importa la militancia que tengamos, cosas que hagan sentido, que preocupen, que incentiven, porque no olvidemos una cosa, las elecciones se ganan con votos, más allá de hablar de trampas o de ventajas, se ganan con votos. Cada vez que hay elecciones, desde que ganó López Obrador, vemos sobre todo en el mundo de las redes sociales, enojo, vemos quejas y el día de la votación, pues esas personas que son muy buenas para quejarse, no van a votar. Así es. Sí, me podrías decir, bueno, pero es que el régimen tiene las herramientas para mover. Pues el PRI las tuvo y perdió. El PAN las tuvo y perdió. Y eso es un desprecio al criterio del ciudadano. Porque además no podemos estigmatizar, como hacía López Obrador, entre fifís, chairos. Hay sectores de la sociedad, por supuesto, que son pro Morena, hay sectores que son antigobierno, pero también hay un gran cúmulo de indecisos porque no encuentran quién los represente y les diga cosas que les hagan sentido y los motiven esos domingos a salir a votar. Y creo que eso es algo de lo que no se habla, porque estamos más entretenidos en los pleitos internos. Así es, pues ya veremos. Para cerrar, Guillermo Vázquez Handel, entonces la apuesta, tú dices que no. Yo creo que la reforma no va a pasar. Yo digo que sí, ya veremos, ya lo platicaremos. Los otros datos, Guillermo, gracias. Gracias, Michelle. Muy buena noche, gracias.